Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. Por el título de este video, 14 evidencias de la resurrección de Jesús, parecería que estoy afirmando que voy a demostrar que efectivamente este hecho ocurrió en la realidad y que Jesús, ese humilde pero todopoderoso judío, hijastro de un carpintero de nombre José, al que su esposa lo engañó contándole el cuento de una paloma que no era paloma, sino el Espíritu Santo que la embarazó en una noche de desbocada pasión. Sí, ese Jesús, después de recibir una megamadriza por parte de los soldados del Imperio Romano, se murió en una cruz y unas cuantas horas después despertó como un zombi de entre los muertos. Y muy quitado de la pena, se fue caminando buscando un lugar donde desayunar. No, amigos, yo no me trago ese cuento, porque en primer lugar, de ese tal Jesús todavía se debate para saber si realmente existió o no. Pero si así fue y realmente era hijo de Dios, pues al ser omnisciente sabía perfectamente lo que le iba a pasar, incluyendo por supuesto la golpiza romana, la clavada en la cruz y saber que realmente no iba a morir. O sea, toda una escena dramática para nada. Pues ni estiró la pata y a lo mucho tuvo un mal fin de semana. Entonces, ¿por qué titular este video de esa forma? Bueno, lo que pasa es que me encontré un texto del apologista cristiano Robert Bauman Jr. que efectivamente afirma que este hecho sobrenatural sí sucedió en la realidad y nos da, con harta gracia y estilo, 14 de las que él cree son evidencias de ello. Ya es bastante difícil dedicarle tiempo a leer un artículo completo titulado 14 evidencias de la resurrección de Jesucristo y superar esta lectura sin sufrir un ataque de risa. Pero eso fue lo que hice, y aunque la risa me duró varias horas, me puse a pensar cómo rebatir cada una de ellas. En este video veremos cómo este individuo trata de comprobar por todos los medios y una gran imaginación que la resurrección ocurrió. Y para ello usa algunos argumentos que ni siquiera llegan a hacerlo. Es más bien, y les pongo un ejemplo muy viejo, pues como escupir para arriba. Pero al fin de cuentas, y por el bien del entretenimiento, vamos a analizar su publicación. Esto se va a poner muy divertido, se los aseguro. Pero antes les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. También los invito para que se integren a nuestro grupo de Facebook. En la descripción encontrarán la liga para que lo puedan hacer. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Veamos primero qué nos dice el invitado de este video, Robert Bauman Jr., sobre la existencia de Jesús y luego lo despedazamos. Prácticamente todos los historiadores conceden que Jesús fue un individuo histórico y está respaldado por antiguas fuentes cristianas, judías y paganas. Sin embargo, los escépticos modernos a menudo sienten que su mejor estrategia para negar la evidencia de su resurrección es negar que existió. A ver, según Bauman, Jesús existió porque un montón de tipos dicen que Jesús existió. Ah, pues qué padre. O sea que si nos juntamos unos cuantos miles y decimos que Superman existe, ya está. El hombre de acero pasa de la ficción a la realidad. Pero aquí no acaba la cosa. Bauman continúa diciendo que las antiguas fuentes cristianas, judías y paganas respaldan esta afirmación. El pequeño problema que tiene este señor Bauman es que nada de eso es evidencia. Son rumores, testimonios personales refutados miles de veces y una gran cantidad de estupidez de alto octanaje. No vale ni su propio peso en excremento. No estoy convencido de que existiera Jesús, el mágico hijo de Dios, porque también tenemos muchos textos de años anteriores que hacen referencia a Horus o Zeus, y esto no es evidencia de que esos dioses hayan existido. Hasta la última persona en la tierra podría creer que Jesús existió, pero eso no lo convierte en un hecho. Creencia es creencia y hechos son hechos. Tal vez existió un hippie con sandalias llamado Yeshua que podría ajustarse vagamente a la descripción de Jesucristo, pero no metería las manos al fuego apostando a sus habilidades para caminar sobre el agua, convertir el agua en vino, curar enfermos y echarse al plato a la tal Magdalena, y para colmo hacer un truco de autorreanimarse después de morir. El otro problema que tengo con este primer punto es que el título de todo este artículo se refiere a la evidencia de la resurrección de Jesús. Este Bauman dice tener 14 puntos completos para apoyar que Jesús resucitó de entre los muertos. Y el punto 1 ni siquiera se acerca a esto. Incluso si hubiera encontrado evidencia demostrable para dejarnos con la bocota abierta de que Jesús sí existió como un personaje histórico, eso no prueba que fuera un zombi que regresa a la vida, y mucho menos la gran fumada de que es el Hijo de Dios. Pero es Dios mismo. Y toda esa estúpida y mítica Trinidad. Puedo demostrar que miles de millones de personas existen con pruebas irrefutables. Pero según la lógica de este tipo, demostrar que existieron esos miles de millones también es evidencia de que murieron y que despertaron 3 días después. Vamos mal, Bauman.
Pero veamos tu próxima idiotez, evidencia. La oposición más popular a la resurrección en las creencias no cristianas y heréticas es negar que Jesús murió en la cruz. Por ejemplo, esta es la posición del Islam. Sin embargo, los historiadores consideran que la muerte de Jesús por crucifixión, ordenada por Poncio Pilato, es tan históricamente cierta como cualquier otro hecho de la antigüedad. En este párrafo, nuestro amigo Bowman sugiere que hay pruebas de que Jesús murió en una cruz. Teniendo en cuenta que no creo necesariamente que el Jesús de la Biblia haya vivido jamás, no puedo estar convencido de que murió en una cruz. Pero supongamos, haciendo malabar y medio y solo para el bien de este argumento, que sí creo que esto haya sucedido. ¿Cómo es que eso es evidencia de la resurrección? Una vez más, esta tarugada dicha por Bowman no prueba que Jesús, yendo en contra de todas las leyes naturales, según esto inventadas por él mismo, haya regresado de entre los muertos. Simplemente prueba, y muy débilmente, que hubo un tipo del Medio Oriente con un gran complejo de Dios, que se creía mago y que en su delirio dijo que era el mero mero y que murió en una cruz hace un montón de años. Esto, discúlpenme amigos creyentes, no es evidencia de ninguna resurrección. Total que con dos supuestas evidencias el tipo no lleva anotado ni siquiera un punto. La crucifixión era una forma horrible y vergonzosa de morir, tanto que nunca se le había ocurrido a nadie en el primer siglo inventar una historia sobre un hombre crucificado como el divino Salvador y Rey del mundo. Algo extremo y dramático debe haber sucedido para que la gente aceptara tal idea, algo así como su resurrección de entre los muertos. Esta evidencia hizo que me doliera el cerebro, que se me fruncieran los esfínteres y casi hasta me pongo a oír toda la música de Bad Bunny. O sea, casi me vuelvo loco. Nuestro amable apologista afirma que él sabe con certeza que nunca se le había ocurrido a nadie adorar a algo o a alguien como adoraron a Jesús, a menos que sucediera algo tan grande como una resurrección. Tengo muchos ejemplos para destruir este débil argumento, pero solo les daré 3. Jimmy Jones, Marshall Applewhite y Charles Manson. Busquen sus historias en internet y luego vuelvan a leer lo que este imbécil se atreve a afirmar. No hace falta que suceda algo enorme e impresionante para que la gente crea en estupideces. Todo lo que se necesita es que ese individuo adorado sea un completo desgraciado carismático con una sed insaciable de poder y un montón de gente idiota, perdida y desesperada que le haga caso. Además de contar, claro, con un séquito de admiradores, igual de fumados que él, que convenzan a otras personas que el tipo era lo máximo, hijo de Dios y que hacía milagros. Todo esto de oídas. Por lo tanto, su tercera evidencia es solamente una afirmación personal. No tiene nada de evidencia y mucho menos habla bien de su salud mental. Los 4 evangelios concuerdan en que el cuerpo de Jesús había sido enterrado en una tumba de roca propiedad de José de Arimatea, miembro del Consejo Judío, o sea, el Sanedrín. Esta es una ficción cristiana poco probable, porque los cristianos culparon al Sanedrín por su papel en la ejecución de Jesús. Este tarugo empieza su cuarta evidencia diciendo que los 4 evangelios concuerdan. Así que para avanzar más hacia la aceptación de este punto como evidencia o hecho, debes creer que lo que dicen los evangelios es real, lo cual por supuesto es una reverenda estupidez. No hay más que decir, así que aprovecharé los minutos que le iba a dedicar a refutar esta evidencia, pues para rascarme los tompiates. Ustedes hagan lo mismo, ¿eh? Si eres mujer y no tienes tompiates, la fosa escéptica te asignará unos tompiates de oficio para que lo puedas hacer. Los 4 evangelios coinciden en que las primeras personas que encontraron la tumba vacía fueron mujeres judías, incluida María Magdalena. Es muy poco probable que alguien invente esta historia, ya que el testimonio de las mujeres fue devaluado en comparación con el de los hombres, y ya que María Magdalena era conocida como una mujer que había estado poseída por demonios. Si la historia de la tumba vacía fuera ficción, uno esperaría que a José de Arimatea, ya identificado como el dueño de la tumba y un líder masculino respetado, se le atribuyera el descubrimiento. ¿Pero qué terco es este idiota? Una vez más comienza con su clásico, los 4 evangelios están de acuerdo. Bowman, ternurita, abstente de succionar. Esa no es evidencia de nada, es un clásico argumento circular que no lleva a nada. Bueno, nos lleva a considerarte un imbécil, pero eso ya lo sabíamos. Y continúa diciendo que sería muy improbable que alguien inventara las historias de que las mujeres encontraron la tumba de Jesús vacía porque el testimonio de las mujeres estaba devaluado en ese entonces. ¿Improbable? No creo que signifique lo que crees que significa, pedazo de idiota. Usar el término improbable al descubrir evidencia pues es una salvajada,
y destruye completamente su relevancia como evidencia. Si vas a seguir así, te voy a regalar un bote de basura para que deposites ahí tu cerebro. Las primeras explicaciones no cristianas sobre el origen de la creencia de la resurrección, mencionadas en Juan y Mateo, fueron que el cuerpo había sido sacado de la tumba, ya sea trasladado a otro lugar de entierro o robado para falsificar la resurrección. Estas explicaciones admitieron tres hechos clave: que Jesús murió, que su cuerpo fue sepultado en la tumba de José y que más tarde se descubrió que la tumba estaba vacía. Oh my fucking God. Esta linda expresión es de las clases de inglés que tomé viendo las películas de Bruce Willis. Entonces, regresando a la refutación de esta defecación convertida en evidencia, este genio trata de que creamos que las primeras explicaciones no cristianas sobre el origen del mito de la resurrección fueron que el cuerpo había sido sacado de la tumba. De ahí el agujero vacío. Ok, aceptemos estas explicaciones como hechos, solo por el bien del argumento, Una vez más nos hemos topado con el mismo maldito problema que ya tuvimos en el punto 1 y en el punto 2. ¿Cómo carajos prueba eso la resurrección? Pongámonos en contexto. Una tumba vacía puede ser consecuencia de un montón de factores. Uno que se me ocurre ahora es el robo de cadáveres, muy de moda en esa época, como un medio para fingir la resurrección de algún iluminado y hacerlo pasar por un genuino profeta. El Evangelio de Mateo presenta el relato más singular del período entre la muerte de Jesús y el descubrimiento de la tumba vacía y aborda directamente el escepticismo acerca de la resurrección. En el relato de Mateo, los principales sacerdotes y los fariseos sabían de las profecías acerca de que Jesús resucitaría en 3 días y temían que sus discípulos robaran el cuerpo para que pareciera que ya había resucitado. Piden entonces a Pilato vigilancia en la tumba. Y Pilato envía ahí a unos cadeneros de discoteca, esos que no dejan pasar ni el aire. Cuando María llega a la tumba, a diferencia de los cuentos de los otros evangelios, hay un terremoto y la piedra es removida delante de ella. Mira qué conveniente. Entonces, ya habiéndose acabado el churro de pastito vacilador, Mateo inventa que un ángel aparece y ahuyenta a los guardias. Y las mujeres entran a la tumba que ante sus desorbitados ojos luce vacía. Mateo termina diciendo que cuando los guardias informaron esto a los príncipes de los sacerdotes los sobornan para mentir acerca de los acontecimientos. Los críticos descartan rutinariamente la historia de Mateo sobre los guardias que fueron sobornados para decir que se durmieron, dando a los discípulos la oportunidad de robar el cuerpo, como se describe en Mateo 28, 11 al 15. Pero Mateo no tendría ninguna razón para inventar la historia del soborno de los guardias, excepto para contrarrestar la historia de los guardias diciendo que se quedaron dormidos. De cualquier manera, los guardias estaban allí, el cuerpo había estado en la tumba había sido custodiada y el cuerpo ya no estaba allí. Otra afirmación de este subnormal y de la mera clase que le gusta, Estoy bastante seguro. Esto, aunque parezca lo contrario, no significa nada en absoluto. Esta vez, está bastante seguro que la tumba estaba vigilada. Estoy bastante seguro de que esta babosada no se sostendría en ninguna corte. Y por supuesto, no puede sostenerse aquí. Y estoy bastante seguro que este tal Brown solo logrará convencer con estas idioteces a la bola de aleluyos irracionales que tengan la curiosidad de leer estas tarugadas. La lista de testigos de Pablo de la resurrección en 1 de Corintios 15, 5 al 7, coincide con el relato de Lucas en varios puntos, pero en la redacción y en lo que se incluye, el relato de Lucas es claramente independiente de Pablo. Por ejemplo, Pablo llama a Pedro por su apodo arameo de Cefas, no a Simón o Pedro. Se refiere a los 12, Lucas a los 11. Lucas no menciona las apariciones a Santiago ni a los 500. Así, Pablo y Lucas nos dan relatos independientes de las apariciones que ambos mencionan. Carajo, ¿qué se metió este tipo antes de escribir esta sarta de idioteces? Una vez más debemos poner en pausa a nuestro cerebro para poder aceptar este punto como evidencia. Agreguen a eso el hecho de que todo el punto es una tontería. Es un punto dolorosamente vacío, no agrega nada y no comprueba nada. Total, que no es evidencia de la resurrección. Si con estas evidencias este güey pretende demostrar no solo que la resurrección ocurrió, sino también demostrar la existencia indudable de Jesús, le tengo que decir que más bien consigue todo lo contrario. Lucas da el nombre de uno de los 2 hombres en el camino de Emaús que vio a Jesús. Este fue Cleofas, pero no dice el nombre del otro tipo. Se estaba inventando nombres. Presumiblemente les habría inventado un nombre a los 2. El hecho de que identifique solo a
uno de los dos hombres por su nombre, se explica mejor si ese hombre, Cleofas, fue la fuente del relato de Lucas. En resumen, este hecho es evidencia de que el relato provino de un testigo presencial. A ver, aguántenme las carnitas. Nuestro amigo Bowman dice que debido a que Lucas solo identifica a uno de los dos hombres que vieron a Jesús, su relato debe de ser verdadero. ¿Que este tipo dice qué? El pensamiento racional de este tipo funciona de la misma manera que la fábrica de chocolates de Wonka. Pura maldita magia y buenos deseos. Quizás solo identificó a uno de los hombres porque no recordaba el nombre del otro. Esto es algo muy común, diría yo. A todos nos ha pasado que vamos por la calle caminando y de repente se nos acerca alguien y nos dice: ¿Qué hubo, Alfonso? ¿Cómo has estado? ¿Y en tu casa todo bien? Hace tanto que no nos vemos. Y tú ya ni lo oyes. Por dentro estás pensando: ¿quién es este güey? Claro que eso nos ha pasado, pero por supuesto eso nunca le sucedería a Lucas, porque está hablando de Jesús y las hadas y los papas y toda esa porquería. Aunque Lucas no menciona la aparición resucitada a Santiago, que es el hermano de Jesús, mencionada por Pablo en 1 de Corintios 6, Lucas informa que Santiago se había convertido en un miembro destacado del grupo apostólico. Para ver más detalles de esto, les sugiero abrir su Biblia en Hechos 15, 13 al 21. Dado que los hermanos de Jesús lo habían rechazado durante toda su vida, como se describe en Juan 7, 5, la referencia de Pablo a la aparición de Cristo a Santiago probablemente se base en hechos. Híjole, esta evidencia es mi favorita, porque la última frase pues es de risa loca. Probablemente se base en hechos. Ah, bueno, entonces no hay duda posible. Es más, apúntenme como un converso más. Ante esta contundente evidencia no hay más que decir: aleluya, aleluya. ¿Dónde me bautizo, El autor del Evangelio de Juan afirma enfáticamente que fue testigo ocular de la muerte de Jesús, del sepulcro vacío y de las apariciones de Jesús resucitado. Esto se comprueba leyendo Juan 19, 32 al 35, 20, 2 al 9, 21, 7 y 20, 25. ¿O él sinceramente tuvo estas experiencias o estaba mintiendo? Las apelaciones a la leyenda o al mito están fuera de cuestión aquí. Ahora, este güey está hablando de evidencia de testigos oculares. Aquí hay algo sobre cualquier sistema judicial que quizá deberían de saber, sobre todo en el tema de las condenas injustas. Estos errores en el sistema judicial, sobre todo en México, han llamado mucho la atención de investigadores, científicos y académicos, y han concluido que el testimonio de testigos presenciales es incorrecto en casi la mitad de las veces, incluso cuando el testigo estaba absolutamente seguro. La mente humana es una cosa muy divertida que todavía no entendemos completamente. Somos testigos oculares poco confiables de cosas que nos han ocurrido hoy, y mucho menos podemos confiar en testigos de hace miles de años, y que estos testimonios se hayan transmitido a través de numerosas traducciones e interpretaciones las hace todavía menos confiables. Un testigo ocular en la Biblia puede tomarse como nada más que ficción pura y sin adulteración. Creerlo palabra por palabra pues te vuelve absoluta y deliberadamente un ignorante. O sea, esta evidencia es una absoluta evacuación intestinal. Lucas informa el escepticismo de los discípulos la mañana en que la tumba fue encontrada vacía, y Juan informa del escepticismo de Tomás acerca de la resurrección de Jesús. Estos relatos demuestran que la percepción de la gente antigua que creía cualquier historia de milagros es un estereotipo perjudicial moderno. Aquí Mr. Bowman trata de probarnos que la gente de los tiempos bíblicos no era crédula. Esta es una afirmación absolutamente absurda. Por supuesto había gente crédula, y por supuesto había gente que no lo era, como en cualquier momento de la historia de la humanidad. Algunas personas son crédulas, siempre han existido, esto es un hecho. Este argumento no lo compraría aunque Amazon lo tuviera en oferta. Pablo fue un notorio perseguidor de los primeros cristianos antes de convertirse en apóstol. Su explicación fue que Cristo se le apareció y lo llamó a la fe y al ministerio apostólico. Es la única explicación plausible para su cambio de 180 grados. Además, la experiencia de Pablo fue completamente independiente de la experiencia de los otros apóstoles. Aquí el orate de Bowman trata de convencernos, sin lograrlo, que Pablo fue llamado a la fe directamente por Jesús. No, pues qué padre. Si yo guardara un peso por cada vez que he oído que alguien fue llamado directamente por Jesús, pues ya estaría millonario. ¿Vamos a creer esta tarugada nada más porque alguien la dijo? Por supuesto que no. Si tuviera un video donde se ve claramente a Jesús hablando con alguno de estos iluminados, probablemente lo creería, pero no hay video, no hay pruebas y no hay evidencia así de claro.
Alguien que dice que sucedió algo, pues no es evidencia de que ese algo haya sucedido. Es solo un chisme divino. El encuentro de Pablo con Jesús resucitado no resultó simplemente en que él aceptara a Jesús como el Mesías de los judíos. En cambio, se vio a sí mismo, un fariseo entrenado y celoso, comisionado por Jesús para llevar las buenas nuevas del Mesías a los gentiles incircuncisos. El hecho de que Pablo abrazó tal llamado en contra de sus antiguas creencias y entrenamiento hace que cualquier apelación a la alucinación o el engaño sea inverosímil. Pablo se convirtió, por lo tanto Jesús resucitó. No, pues todo muy bien, pero desafortunadamente, y como era de esperarse, la lógica es una vez más muy defectuosa. El repentino cambio de Pablo pues, no prueba una resurrección, Podría haber sido influenciado por muchas cosas. Recuerdo una vez que un tipo logró que todo un país latinoamericano, digamos México, votara por él. No estaban convencidos de ningún milagro. Votaron por él porque dijo la porquería correcta, de la forma en que la gente quería escucharla, y todos fueron engañados. El punto es que la gente se enamora de la porquería. Todos lo hacemos en algún momento. Incluso el escéptico más ateo de todos se ha enamorado de alguna mierda en algún momento de su vida. ¿Por qué con ese montón de ignorantes de hace 2000 años sería diferente? Este incauto de Robert Bauman, muy apologista y todo, nos da una lista de 14 referencias que incluyen títulos muy llamativos como Jesús y los testigos oculares o Evaluación de la evidencia del Nuevo Testamento para la historicidad de la resurrección de Jesús. Puro estiércol envuelto en celofán con un gran moño, para que la gente se deslumbre y lo presente como un gran conocedor que eliminará cualquier duda. El autor de esta colección de tarugadas como que no entiende muy bien lo que significa la palabra evidencia. Aparentemente también tiene problemas para entender qué es una referencia. Yo puedo compilar una lista de libros sobre duendes y citar a algunas personas que afirman que de hecho han visto uno. Por la misma lógica que se ha presentado en estos 14 puntos y la lista de referencia, eso significa que los duendes son reales sin ninguna sombra de duda. Sinceramente me encuentro en tal estado de incredulidad después de leer estupideces como esta que me cuesta mucho trabajo aceptar que la gente realmente se lo compre y lo crea. Esto hace que en este momento necesite, más que nunca, un buen par de tequilas. Pero usted, amigo ateo, creyente, escéptico o perrada, ¿qué piensa de la supuesta evidencia del señor Bauman? ¿Cree usted que algo de lo que ha escrito podría usarse como evidencia de que Jesús resucitó? Los leo en los comentarios. Por mi parte, esto ha sido todo. Podéis ir en paz, este video ha terminado. Espero que haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.